Bien, buenas noches, niñas y niñas. Niñas y niñas. Buena, partí bien. Vamos a ir con la unidad 2. Nos habíamos perdido un tiempito por la vacuna y todo lo demás. Pero he vuelto, estoy vivo, espero que ustedes también. Ya estamos a en el proceso de exploración y conquista de América y Chile. Y hoy día vamos a ver, describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores como español, Iglesia Católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros, algunas expediciones y conflictos bélicos y fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse, expandirse y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Primero que nada es importante que nos detengamos acá para que entendamos que cuáles fueron las motivaciones económicas para explotar América, ¿ya? Porque es muy importante el contexto económico, porque estábamos bajo el sistema económico del mercantilismo, ¿ya? ¿Y qué es el mercantilismo? La acumulación de metales preciosos, ¿ya? Esto tiene que ver con el proteccionismo del Estado a la capacidad de intervención política, económica y social. ¿Acá qué quiere decir esto? Que solamente se van a permitir algunos envíos y algunas exportaciones desde la colonia hacia España y viceversa. Las colonias van a tener prohibido comercializar con otros países, ¿ya? En América, ¿por qué fue tan importante? Por la explotación del oro y de la plata, ¿ya? Y esto se dio mayoritariamente por los imperios por el imperio Inca y por el imperio Azteca, ¿ya? En Bolivia y Perú había un yacimiento de plata muy importante que era en Potosí. En cambio en Chile no había muchos metales preciosos, ¿ya? Uno que otro lavadero, como el estero Marga Marga, Quilacoya, que está, Marga Marga, ese que está en Viñas, en ese puente feo cuando uno va para allá. Ese ahí, donde hoy en día llegan residuos de toda índole, bien asquerosos por la dama. Ahí había oro y Quilacoya en la región del Biobío. Entonces, como había poco oro, se dieron cuenta que había que explotar de otra forma el territorio, entonces comenzaron a exportar cosas agrícolas, frutas, aguardiente, cebo, que es la grasa con la que se hace, es la grasa que le sacan a la vaca cuando la matan y que sirve principalmente para hacer velas, charqui, que era la forma de refrigerar la carne, como en ese tiempo no habían refrigeradores, entonces ellos qué hacían, la salaban y esa carne se secaba y podían comerla cuando quisieran. Y todos estos se iban a llegar al virreinato del Perú, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Abastecer a la mina de Potosí. O sea, todos los productos que sacaban de Chile iban a dar a Perú para que tuvieran alimentos y estuviese todo sin desabastecimiento para cumplir lo que verdaderamente les importaba, que era la extracción de metales preciosos. Vamos viendo las motivaciones del conquistador. Esto toca la clase anterior, pero es bueno que lo veamos de nuevo. Afán de gloria y fama, ¿ya? Querían, querían ser reconocidos en su pueblo, en su país. Buscaban ascender socialmente, ¿ya? Estos militares, estas milicias por lo general no eran muy, socialmente no eran muy aceptadas, eran gente de grupos sociales más o menos bajos, ¿ya? Entonces era su oportunidad para surgir. Por eso que también una de las motivaciones es conseguir riquezas. Algo muy importante, si eres un miedoso, no vais ni a la esquina, entonces espíritu aventurero. Y por pedido de la corona, el espíritu evangelizador. Y cuando hablamos de evangelizar, es convertir a los indígenas al cristianismo. ¿Ya? ¿Cuáles eran las motivaciones de los reyes? De nuestros queridos reyes. Vamos a hacer aquí un parche, unos lentes. Mira que se ve topísimo. Mira que se ve lindo. Evangelizar, ya dijimos que era convertir a los indígenas en creyentes. Incorporar riquezas a la economía española. Cabe recordar que España, a partir de los descubrimientos en América, se transforma en uno de los países europeos y una de las monarquías europeas más importantes de la época, ¿ya? Y incorporar nuevos territorios que sabemos que van a servir para la explotación de materias primas, ¿ya? Cuando hablamos de materias primas estamos hablando de árboles, fruta, verdura, carne,
acero, metales preciosos, madera, peces, etcétera. ¿Cómo se organizaba la empresa de conquista? ¿Quién organizaba la empresa de conquista? El conquistador. Eran muchas veces eran de carácter privado, o sea, ellos debían costearse la aventura, ¿ya? Por eso, ¿quién la financiaba? Algún privado. Por lo general, estos mercenarios, estas milicias, iban en búsqueda de préstamos, buscaban préstamos en comerciantes de la época, ¿ya? En ese tiempo no habían barcos, o sea, bancos. Retomando la clase anterior, ¿qué debemos tener para iniciar nuestra empresa de conquista? Una huested. ¿Y qué se entiende por huested? El equipo de conquista. ¿Quiénes iban arriba al barco? Sacerdotes, soldados, caballos y armamento. ¿Ya? ¿Qué hacen los reyes en la empresa de conquista? Otorgan capitulaciones. Las capitulaciones, acuérdense que eran contratos que establecían deberes y derechos. ¿Ya? Las capitulaciones son contratos que establecen deberes y derechos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los deberes y derechos del conquistador. Asumir gobernación y justicia del territorio, es decir, eran autoridad en el territorio que conquistaban. Obtener un porcentaje de las ganancias, es decir, de las riquezas que se encontraban, él se quedaba con un porcentaje para uso personal, ¿ya? Disponer de recursos económicos en el territorio, naturales y mano de obra. O sea, aquí es lo que se dio, que se esclavizó a toda la población indígena, ¿ya? ¿Cuáles eran las obligaciones del conquistador? Recaudar tributo para el rey, es decir, todas las riquezas, el porcentaje mayoritario iba a dar al rey, ¿ya? A sus arcas. Mantener la soberanía del rey sobre los territorios. Esto quiere decir que ese territorio, como fue descubierto por el nombre de los reyes de España, ese territorio es español y por lo tanto se debe proteger. Y el otro factor importante es difundir la fe cristiana entre los indígenas, o sea, evangelizar. ¿Cómo se produjo la conquista de América? Las ventajas tecnológicas de sus armas. No vamos a comparar el fuego de su rifle, ¿ya? De sus cañones, el uso del caballo, la armadura, versus las flechas, ¿ya? Y los palos. Eso por un lado. Después tenemos la alianza con otros indígenas. Esto se dio en el caso de México, sobre todo, que los españoles se van a aliar con una parte de los indígenas para derrotar al rey. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa fue importante? El centralismo del poder. ¿Por qué? Porque los españoles cuando derrocan y matan al rey, se van a poner ellos como gobernadores. Entonces para los indígenas van a seguir estando sometidos ahora con una autoridad distinta. ¿Ya? Entonces eso fue muy importante para conquistar tanto a los aztecas como a los incas, que fue lo que no sucedió en Chile en el caso de los mapuches, porque los mapuches no tienen un poder centralizado. Viven en comunidades y se organizan por distintos grupos, por comunidades. ¿Ya? Y lo otro, que fue la creencia religiosa, que creían los indígenas que iban a llegar unos dioses, y lamentablemente dentro del imaginario de los indígenas pensaban que iba a ser un dios blanco. Entonces cuando vieron llegar a Cortés, sobre todo a México, pensaron que era su rey, o sea, su dios, y lo recibieron de manera pacífica, y ahí es donde él ataca. Si se fijan, era una rata. Entonces, ¿cómo caen los aztecas? ¿Ya? Hernán Cortés llega en 1519 a Tenochtitlán y fueron, como les dije anteriormente, recibidos de manera pacífica, por lo que les dije anteriormente también, las creencias religiosas que creían que ellos eran un dios. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles toman preso al rey Montezuma y lo matan, ¿ya? Después intentaron reorganizarse como imperio para atacarlos, ya para recuperar el poder, pero los atacó la gripe viruela, es una gripe, una enfermedad española, una enfermedad europea que los indígenas no conocían y terminan muriendo, ¿ya? Muriendo en grandes cantidades, por lo tanto el imperio azteca termina por sucumbir y desaparece. Con los incas, ¿qué pasó con los incas? Aquí llega otro conquistador, Francisco de Pizarro.
ya, en 1532. Acá era distinto porque se encontró con una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, dos hermanos de los reyes incas que estaban peleándose el poder del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los españoles se van a aliar con Atahualpa, ¿ya? Para poder derrocar a Huáscar, pero finalmente derrotan a la totalidad del imperio y terminan por asesinar a Atahualpa, ¿ya? Consecuencia de esto, el Cusco termina siendo saqueada y ocupada. Y cuando hablamos de saqueo estamos hablando de que todo el oro que había en este lugar empieza a ser embarcado y dirigido hacia España. Ya recuerden que los incas y los aztecas no tenían el valor que tenían los españoles para el oro, ¿ya? Por lo tanto, para ellos el oro era algo decorativo, algo ceremonial. Entonces todo el oro fue robado, saqueado y mandado a España. Y en 1535 Pizarro funda la ciudad de los Reyes en el Valle de Lima y es nombrado gobernador. Entonces ahí tenemos los dos imperios americanos que han sido sucumbidos a manos de los españoles de manera rápida, muy rápida. ¿Qué va a pasar cuando llegaron a Chile? ¿Ya? ¿Quién es el primero que se viene para acá? Diego Almagro, ¿ya? Y este se va por una ruta súper complicada que es por la cordillera de los Andes, ¿ya? Y cuando llega a Chile en 1536, llega al río Aconcagua, al valle del río Aconcagua, y se da cuenta que Chile no tiene grandes riqueza en cuanto a oro, ¿ya? Y además, los indígenas eran súper difíciles de someter. ¿Esto qué quiere decir? Que eran indígenas sumamente indígenas sumamente chanfle, sumamente guerreros, ya no se dejaron someter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Diego Almagro dice, ya no, fome el lugar, me voy, no había oro, no me voy a hacer rico, así que pesca sus cosas y se va. Y me toman un poco de agua. Sigo. Entonces, Almagro, cuando Diego Almagro llega a Perú, se encuentra con Pedro Valdivia. Entonces, Pedro Valdivia recopila información y dice, ¿sabéis qué? Yo también me voy a dar una vueltecita por allá. Y se va también a Chile, ¿ya? Esta vez el hombre toma la ruta del desierto de Atacama, porque la cordillera era mucho más terrible. Fíjense que en esa época no habían zapatos Gore-Tex, así que los pies se te hacían pebre, y eran viajes que duraban meses, ¿ya? No es como ahora que tomas un avión y llegáis en 2 horas a Lima, ¿ya? Y este llega al valle de Copiapó y toma posesión del territorio en nombre del rey de España. Si se fijan, acá la intención de Pedro Valdivia es distinta, porque si bien no hay riqueza, él se da cuenta que tiene una posibilidad para que su persona sea recordada como el gobernador, ¿ya? Como el encargado de custodiar el territorio chileno. Entonces a él le interesan otras cosas, otras motivaciones, aparte de la riqueza. Se da cuenta que si no hay oro, bueno, buscaré la forma de enriquecerme. Entonces, el 12 de febrero de 1542 llega a Santiago, ¿ya? Y se funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, así se llamaba Santiago antes, ¿ya? Hubo gran resistencia indígena, ¿ya? De hecho, la ciudad en 1541 fue destruida por un cacique llamado Michimalonco, ¿ya? El punto es que esto no fue suficiente ya que la resistencia española fue mayor y lograron derrotarlo y de hecho siguieron conquistando hasta el sur. Esto va a llegar aproximadamente hasta el río Biobío en la región de la Araucanía, ¿ya? Y es desde ahí donde se instaura la frontera natural. ¿Por qué? Porque más al sur no pudieron pasar por la resistencia mapuche. A ellos no se les pudo vencer, ¿ya? Entonces, como dice acá, Valdivia siguió su aventura y siguió más al sur, conquistando territorio y fundando ciudades. Ahí vamos a ver qué ciudades fundó, para que usted lo vea: La Serena, Concepción, Valdivia, obvio, Villarrica, Angol, y los fuertes de Arauco, Imperial, Purel y Tucapel. Cuando hablamos de fuertes, cuando hablamos de fuertes, estamos hablando de construcciones que permitían vivir, como también defenderse de los ataques que pudiesen haber. ¿Esto qué quiere decir? Los fuertes, por eso se llaman fuertes, tenían
No, tenían grandes muros y, y gran cantidad de armamento, sobre todo cañones, para defenderse. ¿Capisci? Ahora vamos viendo también las atribuciones de la Iglesia Católica. Importante, pues, si se venían a evangelizar también iban a tener algo que ver. Entonces recibían el 10% de los ingresos de una persona, ¿ya? Ese monto debía ser entregado a la iglesia para su mantención y era cobrado por la autoridad administrativa. Evangelizaba. Cuando hablamos de evangelizar, se daba mediante el sacramento del bautismo. Ustedes saben que cuando uno se bautiza, se convierte, se convierte en una oveja, en una abeja vieja, se convierte en una oveja más del Señor, ¿cierto? En una oveja más del Señor. O sea, te hace parte de la religión de los católicos. Otro punto que era muy importante, educaba tanto en la fe como en las costumbres hispanas, ¿ya? La iglesia educaba, educaba, enseñaba el castellano, enseñaba a leer y a escribir, ¿ya? Y otra cosa también era importante, que difundía conocimientos de la cultura indígena. ¿Por qué? Porque como tenían que evangelizar, eran verdaderos exploradores, etnógrafos, botánicos, entre otros. Y los conocimientos que adquirían constituyen el primer registro sobre los pueblos indígenas por los europeos. De hecho, gran parte de la información que se tiene de esta época se debe a las crónicas que iban anotando los sacerdotes de esta época, ¿ya? De hecho, hay un libro, La Araucana, también que habla de un español que fue cautivo Alonso García fue cautivo por un indígena, ¿ya? Pero en ese punto los curas, sobre todo los jesuitas, eran muy importantes, ya que ellos eran los que se encargaban también de estudiar a los indígenas. ¿Cómo era la evangelización? Claramente fue una imposición, quiere decir que o te volvías católico o te mataban, ¿ya? Instan a los indígenas a integrarse mediante cofradías, que eran asociación de creyentes que veneraban a un santo patrono cuyos miembros, entre otros, indígenas bautizados. Los sacerdotes debían recorrer grandes distancias para llegar a las comunidades. Muchas veces mostraron fuerte rechazo a la evangelización. Y aquí me quiero detener porque hubieron varios sacerdotes que fueron decapitados por los indígenas al meterse en su territorio. O sea, era bastante difícil también evangelizar para ellos. Y muchas vidas se perdieron también cuando quisieron convertir al catolicismo a estos indígenas. ¿Ya? Bien, aquí lo que les comentaba anteriormente, la congregación más importante fue la de los jesuitas, ¿ya? Y se instaló en comunidades mapuches, vistiendo poncho y viviendo en rucas. Los jesuitas finalmente son expulsados por la corona española porque protegían demasiado los derechos de los indígenas. Entonces, en resumidas cuentas, el costo de la evangelización para los indígenas supuso padecer los mecanismos de coerción. Cuando hablamos de coerción estamos hablando de fuerza, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que eran obligados a convertirse al catolicismo, ¿ya? Y ellos, por suerte, la gran mayoría mantuvo en secreto sus creencias y ritos indígenas. Y lo que finalmente termina construyendo la cultura mestiza en Chile, que es el sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo, es la mezcla de dos culturas que terminan creando una cultura nueva. A partir de todo lo anterior se va a generar una nueva sociedad, ¿ya? Esta sociedad eh, también se basa en un sistema de económico que había en la época, que era la encomienda, y que se va a entender como encomienda, ¿ya? Un sistema de trabajo indígena, donde el encomendero es un español y va a tener a su cuidado a un grupo de indígenas, ¿ya? Para que ellos trabajen
en la explotación del oro, o que se dediquen a tareas agrícolas, también podía ser de manera, ¿cómo se llama esto? Doméstica, en labores para las casas. Entonces, por ejemplo, el encomendero tenía sus deberes también, po, ¿ya? Debía proteger a sus indios, mientras que los indios también tenían deberes y derechos como ser protegidos, ¿ya? Y de los deberes que debían proteger y servir al español. Ahora, todo esto era impuesto porque el que no lo hacía lo mataban, pero era una relación de reciprocidad. El indígena trabajaba al oro, el español lo cuidaba. Y también le daba religión, comida, le enseñaba religión, comida, lenguaje, le daba un techo, zapato. Pero en el fondo era un sistema de esclavitud más. ¿Ya? Dentro de los nuevos grupos sociales vamos a encontrar los más importantes van a ser los capitanes y hombres de conquista, ya, por razones evidentes, porque llegaron a poblar aquí, o sea, llegaron a conquistar, por lo tanto, tenían gran importancia social, y además que representaban el poder real, y tenían privilegios sociales, políticos y económicos. Por otro lado, vamos a tener a los vecinos comunes, ¿ya? Que fueron hombres que iban dentro de las empresas de conquista, que eran parte de las huestes, por lo tanto eran soldados de menor rango, ¿ya? Y estos se dedicaron a las nuevas tierras a ejercer oficios como también al comercio, ¿ya? Y en el último lugar del eslabón de la cadena, vamos a tener a los indígenas, ¿ya? Que eran sometidos mediante la encomienda, que ya lo vimos, y trabajaban también en labores de hogar, de manera doméstica, eran empleados. Entonces, para ir cerrando la clase, ¿cómo fue la llegada y la instalación de los españoles de América en Chile? Fue de manera violenta y chanfle. Y también de forma y también de manera cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que se conquistó mediante la guerra, pero también se conquistó mediante la religión, que estamos hablando de la evangelización, ¿ya? Del lenguaje, que es el castellano, el saber leer y escribir, como también de conocer los, los variados elementos culturales de los españoles y que debieron integrar los indígenas del territorio americano y chileno. Y eso, ¿dudas, consultas? No, obvio, ja. Voy a estar preparando, yo creo que más adelante vamos a empezar a hacer una que otra clase Zoom, así que prepárense. Chicas, yo les puse en la clase anterior un mail, pero ese mail todavía no está activado, todavía no lo estamos usando de manera oficial, así que mándenmelos aquí, sectordefilipenses2020@gmail.com. No me lo manden al otro. Y la actividad es la página 91, el número 1 y 3. Chicas, cuídense. ¿Qué horas son? Son 20 para las 12 de la noche. A esta hora trabajo. Tienen un profesor que se cree vampiro. Espero que estén bien en sus casas, sus familias, sus abuelitos sobre todo. No salgan y ojalá que nos podamos ver pronto, ¿ya? Porque me parece irrisorio que nos hayamos conocido un mes. No nos alcanzamos ni siquiera a enojar, ni a tenernos mala ni buena. Fue desastroso. Es un maldito bicho este, el que nos tiene encerrados. Un abrazo grande a la distancia, cuídense mucho. Cariños, su profesor Cristóbal. Adiós.